En esta oportunidad tenemos los siguientes objetivos para esta clase. Dice, identificar diferentes tipos de funciones polinomiales. Segundo objetivo, calcular la imagen y la preimagen de funciones de grado 1 y grado 2. Primero, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados, es decir, x, y, entre los cuales no existen dos pares con el mismo primer componente. Por ejemplo, mismo primer componente, dice. Acá el primer componente no se repite. Entonces, este conjunto de pares ordenados es una función. Siguiente caso. El primer componente no se repite, pero sí el segundo. Es una función pese a reiterarse el segundo componente. Es decir, el segundo componente puede repetirse, mas no el primero. Acá se está repitiendo el primero. ¿Y qué pasa cuando se repite el primero? Este conjunto no es función, ya que se reitera el primer componente. Es decir, el primer componente no se puede repetir. Si se repite, se entiende que no es función. ¿Estamos? Continuemos. Bueno, mediante diagrama de Venn. Vamos a estudiar lo mismo mediante lo que es el diagrama de Venn. Este sería el primer caso y sería 1 a 1, es decir, un valor de x para un valor de y, un valor de x para un valor de y. Se entiende que todos los valores de x corresponden al dominio y todos los valores de y corresponden al rango o recorrido. Acá puede que dos valores diferentes de x tengan un único valor de y. Eso es función. ¿Ya? Es función. Pero esto de acá no. Observe. Un valor de x para dos valores distintos de y. Es decir, un único valor para x no puede ser. ¿No es cierto? No puedo tener un único valor para x, en este caso para dos valores de y. No puede ser eso, por lo tanto no es función. Veamos lo mismo ahora, pero mediante gráfica. Este es el primer caso. Si trazamos una recta vertical, y esa recta vertical, que es de color azul en esta oportunidad, solamente corta en un punto, ese punto, podemos entender, ¿cierto?, que esto es función. En el caso 2, tenemos una recta vertical, que sería esa, y estaría cortando solamente en un punto, que sería ese punto de ahí, ¿no es cierto? También es función. Pero acá no. Acá la recta vertical corta en dos puntos, acá abajo y acá arribita. Por lo tanto, no es función. La última no sería función. Sí, el caso 1 y el caso 2 son funciones porque la recta vertical solamente ha cortado en un solo punto. Si corta en más de uno, quiere decir que no es función. Bueno, esto es lo que dice acá abajo. Dice en el caso 1 sí es función porque la recta vertical solamente corta en un punto. En el caso 2 también es función porque también corta en un punto, ¿no es cierto? Pero en el caso 3 no es función porque corta en dos puntos. Dominio y rango de una función. El dominio es el conjunto de primeros componentes de los pares ordenados de una función, es decir, los valores de x. Y el rango o recorrido es el segundo componente de pares ordenados de una función, es decir, los valores de y. Ejemplo. Acá tenemos lo que es una función, distintos pares ordenados. Los de color azul corresponden al dominio y los de color verde corresponden al recorrido o rango. Sistemas de coordenada cartesiana. ¿Qué es esto? El sistema de coordenada cartesiana es un sistema de cuadrícula y dice que está formado por dos ejes o rectas numéricas dibujadas en forma perpendicular entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que sean de forma perpendicular, que forman un ángulo a 90 grados
en el punto donde se intersectan. Dice que los ejes se intersecan formando 4 cuadrantes numerados desde el 1 hasta el número 4. Entonces, aquí se intersecan, ¿no es cierto? En ese punto se llama origen. Y tendría el cuadrante 1 o primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Son cuadrantes porque son 4. Este sería el eje Y vertical y el horizontal se llama X. Continuemos. El eje horizontal se denomina X y el vertical Y. Eso es lo que hemos hablado anteriormente. El punto de intersección de los ejes se denomina origen, es decir, donde se cruzan ambos ejes estaría el origen. En el origen, tanto el valor de X como de Y es 0. Acá tenemos otra representación, pero cada eje enumerado. Desde el origen hacia este lado estarían los positivos y desde el origen hacia el otro lado estarían los negativos. Ahora, desde el origen hacia arriba, los positivos, desde el origen hacia abajo, los negativos. Para ubicar un punto es necesario conocer tanto el valor de X como el de Y, o las coordenadas del punto. Cuando las coordenadas X e Y de un punto se colocan en paréntesis, con las coordenadas X listadas primero, tenemos un par ordenado. En este caso tenemos el par ordenado 3,5 y la coordenada X es 3 y la coordenada Y es 5. Ver figura. Es decir, este par ordenado, la coordenada X es 3, ¿no es cierto? Ahí. Y la Y es 5, acá. Entonces, si yo trazo una línea segmentada que crucé por todo este lado aquí, ahí, y otra línea segmentada acá, y justo en el punto donde se cruzan estas líneas estaría el punto 3,5. Ejemplo, identifique cada par ordenado. Entonces acá tenemos diferentes pares ordenados y tenemos que identificarlo acá en este plano cartesiano. Entonces, el primer punto es 5,3, que es el punto A. 5 en X, avanzo 5 lugares en X y 3 en Y. Entonces debo subir 3 lugares. 1, 2, 3. Ahí estaría la coordenada. B, 2,4, es decir, 2 en X, 1, 2 en X y avanzo 4 en Y. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4. La otra, menos 3,1. El primero es el valor de X, es decir, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí estoy en menos 3 y debo avanzar una unidad hacia arriba. Ahí. Este sería 4,0. Es decir, 4 unidades en X, 1, 2, 3, 4. Aquí estoy 4 unidades en X y 0 en Y. Entonces no tengo desplazamiento en el eje vertical. ¿Cierto? Estaría realmente aquí en este sector. Y pasamos ahora al E. Menos 2 en X y menos 5 en Y. Menos 2 en X, ahí estaría, y menos 5 en Y. Avanzo 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, ahí. La otra sería 0 en X y menos 3 en Y. 0 en X, aquí estoy 0 en X, nada para ningún lado. Y debo avanzar menos 3 lugares en Y, hacia abajo. 1, 2, 3, ahí está el punto. Y, 0 en X y 2 en Y. 0 en X, no avanzo para ningún lado en X, pero en Y avanzo hacia arriba, 2 lugares, 1, 2, ahí estaría el punto. Bueno, el H sería 6 en X y menos 9 medios. Bueno, 9 medios, la idea es anotarlo, tener conciencia de cuál es este número expresado en forma decimal, que sería menos 4,5. Entonces, 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendría que avanzar menos 4 y medio. Entonces ahí tengo menos 4 y ahí está la mitad en este caso, de la unidad, que sería 4,5. Negativo, ¿no es cierto? Ahí en ese sector. Y acá la idea es ver aproximadamente dónde está menos 3 medios. Entonces, menos 3 medios avanzaría 1, un lugar, ¿no es cierto? Y una parte, en este caso, de esa unidad,
que tendría lo que es menos 3 medios, que expresado en forma decimal, ¿no es cierto? Sería 1,5. Y lo mismo debo realizar con el 5 medios, que el 5 medio es 2,5 negativo. Entonces, serían acá 1,5 ahí, que estaría ahí, y tendría que bajar yo una unidad, 2 unidades y media, que sería el menos 5 medios. De esta forma, he podido identificar todos los puntos que se están solicitando en este sector de acá. Ejemplo número 2. Liste los pares ordenados para cada punto que se muestra en la figura. Entonces, ahora mostramos una figura y debemos ver cuáles son los pares ordenados en esta figura. Comenzamos primero con el A. El A tiene 6 unidades en el eje X hacia los negativos. Entonces sería menos 6. Y una unidad hacia abajo, ¿no es cierto? En el eje, que sería el eje Y, ¿no es cierto? Bueno, acá se ve la respuesta. El B tiene 2 unidades en X y para arriba 1, 2, 3, es decir, sería menos 2,3. Ahí está. Después viene el C, tiene 0 unidades en X y 2 unidades en Y, es decir, 0,2. Después del C viene el D, 1, 2, 3, 4 unidades y bajamos una unidad en Y, por tanto sería 4,-1. El E sería, ¿dónde está el E acá? Acá está. Sería 1, 2, 3, 4 unidades hacia los negativos, menos 4, y nada en Y, no tiene unidad en Y, por tanto es 0. Es decir, menos 4,0. Y el F, en esta oportunidad el F tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estoy a la altura del F y debo avanzar una unidad. Entonces sería 6,1. Mientras que el Y está justo en el origen. No tiene nada en X y nada en Y. Es decir, 0,0. Bueno, imagen y preimagen de una función. Preimagen es cada uno de los elementos del dominio, también se le llama variable independiente. Mientras que la imagen es cada uno de los elementos del rango o recorrido y también se le llama variable dependiente. Sería f de x o simplemente y. Para calcular la imagen de un elemento del dominio de una función, se sustituye la preimagen en el criterio de la función y se encuentra el valor numérico. Veamos el ejemplo número 1. Si la preimagen de una función, la función es f de x es igual a 3x más 4, esa es la función, es 3, es decir, 3 es la preimagen. Entonces se pregunta, ¿cuál es la imagen de dicha función? Entonces, para calcular la imagen de dicha función, nos apoyamos en este gráfico. Tenemos un valor de entrada que sería 3, que es la preimagen. Con esta preimagen, que es 3, llegamos a este punto en la gráfica y avanzamos hacia un valor en el eje vertical, es decir, en el eje Y, donde está la imagen, que es lo que se pregunta, que no se sabe. Eso es lo que debemos descubrir. De esta forma tenemos la función y debemos evaluar con el número 3, es decir, donde está la x, colocamos el número 3. Aquí colocamos el número 3, puesto que ahí estaba la letra x, y esto nos indica que desde el igual hacia acá debemos siempre valorizar donde estaba la letra x, es decir, en el espacio vacío, el número 3. Lo podemos colocar en este sector y ahora operamos. 3 por 3 son 9 y bajamos el número 4. Ahora se sabe que 9 más 4, eso es 13. Continuemos ahora con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2 dice, si la imagen de la función se refiere a esta función, es menos 8. Se pregunta, ¿cuál es la preimagen de dicha función? Acá tenemos la representación. Tenemos lo que es la preimagen, que no se sabe, y nos dan lo que es la imagen, que es menos 8. Entonces, f de x, sí, f de x
es el menos 8. Y esto es igual a menos 5x más 2. En este lugar se reemplaza lo que vale el f de x, que vale menos 8. Ahí. Y esto va a ser igual a todo esto de acá, que sería el menos 5x más 2. Ahora, este menos 8 que está pintado de color verde, lo vamos a pasar sumando. Y el menos 5x también lo vamos a pasar sumando. Vamos a aplicar algo como un cambiazo. Quedaría 5x positivo, el 8 también positivo, mientras que el 2 solamente se mantiene. Ahora podemos sumar 8 más 2, lo cual es 10. Entonces, mantenemos lo que es el 5 por x, que es lo mismo que 5x, como se muestra arriba, y acá nos daría 10, que serían 8 más 2, que es 10. El 5, que está acá, va a pasar dividiendo, puesto que está multiplicando a esta x de acá. Entonces mantenemos la x acá y el 5 pasa dividiendo al 10. 10 dividido en 5, eso sería 2, por lo tanto x vale 2. Y x es la preimagen, que es lo que se pregunta, que es de 2. Pasemos al ejemplo número 3. Si la preimagen de una función, que es la que estamos destacando, es 4. Dice, ¿cuál es la imagen de dicha función? Para ello, nos apoyamos de esta gráfica, donde tenemos la preimagen, que es 4, este numerito de acá, y esa preimagen, si seguimos esa línea, llegamos a este punto, el cual tiene una imagen. Es decir, para esta preimagen, tendremos una imagen que desconocemos. Entonces, podemos establecer simplemente lo siguiente. Primero, la función la bajamos a este sector. Y en esos espacios vacíos debemos anotar este valor que es el 4. Primero lo anotamos acá. Si anotamos el 4 en ese lugar, quiere decir que donde reemplacemos el 4, que son los lugares que estamos destacando, en esos lugares antes estaba la letra X, pero como sabemos que X vale 4, ese valor lo reemplazamos en dichos lugares, aquí y acá. Miren qué lindo. Continuemos, ahora debemos resolver. Entonces, al resolver sería de la siguiente forma. Este 16 se obtiene al elevar 4 al cuadrado. Y acá simplemente hemos establecido que es 5 por 4. Ahora, si resolvemos, sería de la siguiente forma. El 32 se obtiene al multiplicar 2 por 16 y el 20 al multiplicar 5 por 4. Bajamos el menos 1. Si sumamos 32 más 20 menos 1 daría 51. Y de esta forma hemos obtenido lo que es la imagen para una preimagen de 4. En el ejemplo número 4, ya esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si me están dando la imagen y me preguntan la preimagen o preimágenes, esto es un poco más complicado. Observemos, la función es la que estamos destacando. Y se sabe que la imagen es 6, entonces se pregunta cuál es o las preimágenes de dicha función. Acá está la gráfica. Ahora, la preimagen no se da, pero sí se da la imagen que es 6. Ahora, para ser más correcto, se entiende que esto va a tener dos preimágenes. Por un tema de espacio y que no siga a ver tan claro, técnicamente acá hay otra preimagen que sería negativa, estaría en ese punto. Son dos en esta oportunidad. Entonces, si son dos, técnicamente estamos hablando que debemos formar una ecuación de segundo grado. Esa es la única posibilidad que nos den dos soluciones. Claro que sí, porque observen, ahora buscamos el valor de x. Recuerden, cuando preguntan preimágenes, nos están preguntando por el valor del eje horizontal. Cuando nos están preguntando por la imagen, nos están preguntando por el valor del eje vertical, este que estamos marcando acá. Entonces, sabemos que el eje vertical, en ese punto, vale efectivamente 6, como se muestra ahí. Entonces, debemos reemplazar el 6 en este sector de esa forma.
Entonces ahora, para poder trabajar, esto debe tener la siguiente forma. 0 igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces acá lo que hemos realizado, hemos dicho que el 6 está acompañado de un 0. Y esto va a ser igual a 3x cuadrado menos 7x más c. Ahora, la idea es que esto quede igualado a 0. Es decir, en este lado quede solamente un 0. Por lo tanto, este 6 que está acá, lo pasaremos hacia el otro lado con su operación inversa, que es una resta. Quedaría 0, y acá quedaría 3x cuadrado menos 7x más 5, pero el más 6 que estamos destacando pasa a este lado de acá, negativo. Continuemos. Entonces ahora nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que podemos restar lo que es 5 menos 6, que sería menos 1. Entonces acá, si nos damos cuenta, esto ya tiene esta forma que está acá. Continuemos. Entonces, como ya tiene algo similar a lo que es la forma que buscamos, si lo comparamos con la forma, establecemos lo siguiente, que el A corresponde al 3, que el B, que sería este de acá, corresponde al menos 7, y que este de acá, que es el C, corresponde al menos 1. Y acá tenemos el A, el B y el C. Esta es la fórmula. Donde aparezca el B, reemplazamos menos 7. Donde aparezca el A, reemplazamos 3. Y donde aparezca el C, reemplazamos menos 1. Entonces, acá nosotros teníamos lo que era el A. Ahí reemplazamos el A. Ahí y acá. En este sector de aquí y también en este de acá, teníamos lo que era el B. ¿Y el B cuánto vale? Menos 7. Se reemplaza acá el menos 7. Ahí y ahí. Y en este lugar teníamos lo que era el C. Entonces, ¿cuánto vale el C? Se reemplaza en ese sector, que es menos 1. Continuemos. Acá tenemos ya todo valorizado en la fórmula. Ahora solamente hay que trabajar. Entonces, lo primero es resolver menos por menos y sería más 7. Menos 7 al cuadrado, eso es 49. Por eso acá he colocado el 49. ¿Y por qué he colocado el más 12 acá? Porque menos por menos es más, ahí estaría ese más. Y 4 por 3 por 1 sería más 12. Finalmente acá tenemos, nos ha dado 6 y el 6 se obtiene al multiplicar 2 por 3. Entonces acá tendríamos esta expresión que resulta al sumar 49 más 12 da 61. Eso sería lo único que se resuelve en este caso, en esta oportunidad. Ahora, el más menos indica que esto tiene dos soluciones. La primera con más, que sería aquí, más. Y la segunda con menos. Entonces ahora, si vemos esto en una calculadora, sería fracción y colocamos el 7 más la raíz de 61. Y esto bajamos y colocamos el 6 y obtenemos la siguiente solución, que sería esa, que es 2,46, 2,47 aproximado. Y cambiamos acá este por menos y obtenemos menos 0,135, serían menos 0,14 aproximado. Pudimos apreciar que daba 2,47 y este otro valor que sería menos 0,14, como vimos. Ahora tenemos el siguiente ejercicio para que ustedes lo intenten resolver. Bueno, si gustan. Entonces, este ejercicio que tenemos acá dice que la función f de x es igual a x cuadrado más 3x menos 12. Y dice que tiene una imagen que es 0. Se pregunta cuál es la preimagen o las preimágenes de dicha función. La solución está acá. Pueden intentar resolver ustedes, en este caso, este ejercicio. Primero, ahora yo presentaré la retroalimentación correspondiente a dicho ejercicio. Sería f de x es igual a 0, puesto que dice que la imagen es 0. Pregunta por las preimágenes. Pueden ser 2 o pueden ser 1. Lo que se busca es la letra x. Entonces, ahora hay que valorizar. F de x se conoce. Sí, se conoce este valor que es
0. En cambio, el x no se conoce. Entonces, acá establecemos que sería x cuadrado más 3x menos 12. Se destaca el 1 en el x cuadrado, el 3 en la x, y como constante se destaca el menos 12. Por tanto, el a vale 1, el b vale 3 y el c vale menos 12. Lo otro que puedo destacar es que acá tengo la fórmula a trabajar. Entonces, en la fórmula hemos reemplazado el valor de b, que es 3, en ese lugar y en ese lugar. También he reemplazado el valor correspondiente al a, que es 1, ahí y acá. Y también el valor de c, que es menos 12, que sería en este sector de acá. Acá debemos desarrollar lo que es 9 más 48, ¿no es cierto? Que eso sería 57. Y esto tiene dos soluciones, una con positivo, acá, y la otra con negativo, acá. Calculadora. En calculadora sería de la siguiente forma. Primero fracción, ingresamos lo que es el menos 3, después más raíz de 57. Con esta tecla bajamos y anotamos el número 2. Presionamos el igual y con esta tecla lo llevamos a decimal y obtenemos 2,27, y esto sería y más decimales. Se podría aproximar a 2,28, bastante rebuscada. Entonces acá cambiamos el signo y obtenemos la otra solución, que es menos 5,27. Y sería el mismo cuento. Nos daría 2,27 o 2,27 y menos 5,27, que serían las soluciones. Gráfica de funciones. Vamos a graficar algunas funciones ahora. Entonces, una gráfica en el plano coordenado es el conjunto de pares ordenados, puntos, que satisface la función. Ejemplo 1. Graficar la siguiente función. Dice acá, f de x es igual a 2x más 1 para valores que estén entre el menos 2 y el 2. Acá tenemos una recta real comprendida para valores en el eje x que estén entre el menos 2 hacia el 2. Sería el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Entonces, estos valores creados por mi persona, que cumplen la condición, que estén acá entre el menos 2 y el 2, van a ser los valores con los cuales voy a formar una tabla. Esta tabla de datos sería esta. Acá estaría la X y estos mismos números se deben copiar acá en estas casillas que están acá. Entonces, menos 2, menos 1, 0, 1, 1 ahí sí, y 2. ¿Cómo obtenemos los valores de f de x? Es decir, el valor de acá, es decir, las imágenes. ¿Cómo tengo estos valores de acá, estas imágenes? Valorizando cada uno de estos valores en la x de la función. Entonces acá se puede apreciar que se ha valorizado el menos 2 en la letra x y ha dado menos 3. Ese menos 3 se coloca acá. Lo mismo se realiza con el menos 1. Acá donde estaba la x y ha dado también un resultado de menos 1. Ahí. Lo mismo con el 0 en la x y da 1. Se anota acá el 1. Y después con el 1, acá el 1 en la x y ha dado 3 acá. Y lo mismo con el número 2. El 2 en la x y ha dado 5. 5 acá. Entonces acá tenemos cada uno de estos pares ordenados, con los cuales vamos a realizar la siguiente gráfica. Esta sería la gráfica. Acá la primera coordenada es menos 2, menos 3, que sería esta. La segunda es menos 1, menos 1, que sería esta de acá. La tercera sería 0,1, que sería esta. La otra, que es la cuarta, es 1,3, esta. Y la última es 2,5, que sería esta. Siempre el primer componente es el x y el segundo componente es el y,
que acá sería el f de x. Recordemos que el f de x es igual al y. Una vez que tengamos los puntos, obviamente se traza lo que es la línea recta que corresponde a lo que es la gráfica, en este caso para esta función, puesto que es lineal, su gráfica es una línea recta. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 ya no tenemos una línea recta, no, porque es una cuadrática. Y se pide graficar entre el 1 y el 4. Nuestra recta, el eje X, entre el 1 hacia el 4. Entonces colocamos un 2, 2,5, 3 y llegamos al 4. Con estos valores vamos a graficar la tabla. Acá estaría el X y los números, el 1, el 2, el 2,5, el 3 y el 4. Acá estaría el f de x, que sería el y. Y en este caso reemplazamos el 1 en la letra X. Ahí estaba la X, se ha reemplazado el 1 y ha dado 2. Después lo mismo con este 2 de acá. El 2 se reemplaza en la letra X y ha dado 0. Y después el 2,5. El 2,5 en la X y ha dado menos 0,25. Y después probamos con el 3 en la letra X. El 3 en la X y ha dado 0. Y se ha reemplazado acá. Y finalmente, esta que está acá es con la del 4. El 4 en la X ha dado 2. Y faltaría 2 de acá. También esto se puede realizar con la calculadora, lo cual se hace de la siguiente forma. Entonces, en calculadora sería la siguiente forma. Ingresamos acá a la calculadora. La colocamos en este sector. Y sería así. Si nos damos cuenta, tenemos esto acá, que sería, acá tenemos lo que es el 1 y el 1. Comencemos primero con lo que es el número 1. Entonces, ese 1, para ingresarlo acá, sería de la siguiente forma. Sería lo que es alfa x al cuadrado. Y acá yo debo colocar menos 5 alfa x más 6. Entonces, si yo quiero evaluar lo que es el número 1, que como dije me refería a ese 1 de ahí y a este 1 de acá, perdón, y a este 1 de acá, entonces coloco yo acá en la calculadora, coloco cal y aprieto el 1 y evalúo automáticamente y da lo que es el número 2, que sería este número de acá, el 2. Ahora, si yo quisiera evaluar lo que es el número 2, es decir, ese 2 y ese 2, ¿cómo lo realizaría? Lo que debo realizar sería lo siguiente. Yo acá debo colocar cal y coloco el 2. Y ahí obtengo el valor de 0. Entonces, como pueden apreciar acá, se obtiene justo 0. Y así sucesivamente es lo que debo realizar para todos los otros valores. Entonces, después lo hago con el 2,5 y obtengo ese número que sería menos 0,25. Después lo realizo para el 3, 0, ¿no es cierto? Que sería este valor que es 0. Después lo realizo para el 4, cal 4, y obtengo el valor que es 2. Una vez tenidos los puntos, podemos apreciar claramente acá en el gráfico. El primer punto sería ese, está ahí. Este es el segundo, estaría acá. El tercero, ¿no es cierto? Que sería este. El cuarto. Y luego el quinto, que sería el 4,2. Funciones polinomiales. Dice, si f es función polinomial con coeficientes reales de grado n, entonces
Una función polinomial se define de esta forma, en donde a sub n tiene que ser distinto a 0. Y acá, si la función es de grado 0, se dice que tiene esta forma. Y su gráfica es una línea horizontal con ordenadas al origen a sub 0. Grado 1. Si es de grado 1, tiene esta forma. Y su gráfica es una recta pendiente con a sub 1 y ordenada al origen a sub 0. Y finalmente, una de segundo grado sería esta forma y su gráfica es una parábola. Veamos la primera función, que es la función constante, que es la de grado 0. Dice que la función constante es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente, es decir, x, la variable dependiente, f de x, no cambia, es decir, permanece constante. Sea f de x igual a c. El dominio de una función es el conjunto de todos los números reales c. Es decir, acá vamos a tener un dominio que va a ser siempre el valor de c. Se va a repetir el número. Acá está la gráfica. Función lineal. La ecuación lineal en la forma dependiente ordenada en el origen es y es igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b la ordenada del origen. Vista como función se representa de la siguiente manera. F de x es igual a mx más b, donde b es la constante que indica el lugar donde la recta cruza el eje y. Además, se le denomina término independiente. M es la pendiente de la recta, la cual está relacionada con su inclinación. En este caso es el cociente entre el delta y con el delta x. Pendiente. La pendiente es el cociente entre delta y con delta x, donde delta y es el cambio en y delta x es el cambio en x. Delta y, un y grande menos un y pequeño, delta x, un x grande menos un x pequeño. Acá está la gráfica donde se aprecia el primer punto, punto 1, y acá el punto 2. Acá están las cantidades pequeñas, es decir, las cantidades iniciales, y estas serían las cantidades finales, las grandes. Gráfica de una función lineal. Si la pendiente es positiva, yo voy cuesta arriba. Si la pendiente es negativa, voy cuesta abajo. ¿Cierto? Acá están las dos gráficas para esta función lineal. Función cuadrática. Dice que en cuanto a la gráfica de una función cuadrática, la curva que representa recibe el nombre de parábola y los cortes o intersecciones con el eje de las abscisas se llamarán raíces de la función. Cuando hablamos de abscisas, estamos hablando del eje x. Para encontrar las raíces de una función cuadrática, debemos igualar la función a 0, convirtiéndose en una ecuación de segundo grado, que es lo que vimos en otras clases anteriores, que debemos resolver. Los valores encontrados se interpretarán como los puntos en donde la curva corta el eje de las abscisas. Es decir, al resolver la ecuación de segundo grado, van a dar dos soluciones y las soluciones son los puntos exactos donde esta parábola está cortando al eje X, que es el eje que acá lo llamamos abscisas. Una parábola también cuenta con un vértice que, dependiendo de la concavidad, será el punto más alto o más bajo que tendrá la curva, y un eje de simetría que corresponderá a la recta que pasa por el vértice y divide a la curva en dos ramas simétricas. Entonces, la función se define de esta forma, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que hemos comentado anteriormente. Cuando hablamos de abscisa era esta, y las raíces son estos puntos de acá, donde está cortando al eje X, que es el eje de la abscisa. Hablamos de un eje de simetría que dividía la parábola en dos partes iguales, ¿no es cierto? Y acá está este punto que es el vértice, que puede ser el punto más bajo de la gráfica o el punto más alto de la gráfica. Eso va a depender qué tipo de concavidad tiene.
si es cóncava abierta hacia arriba o es cóncava abierta hacia abajo. Raíces de la función cuadrática. Las raíces hacen alusión a aquellos valores que logran que una función o polinomio tome valor cero. Por esta razón también es común decir que se están calculando los ceros de la función o los puntos de corte con el eje X. Es lo que habíamos hablado anteriormente. En otras palabras, las raíces de una función cuadrática son los valores de X que satisfacen la siguiente ecuación. Y obviamente la ecuación es una ecuación de segundo grado, más conocida como una ecuación cuadrática. Se ocupa esta fórmula, vista en cursos anteriores, para poder calcular los valores de X, que serían 2 en la mayoría de los casos. Pueden ser 2, ninguno o 1. Acá, A es mayor que 0, abierta hacia arriba, y A menor que 0, abierta hacia abajo, ¿no es cierto? X1 y X2 son los puntos de corte con el eje X en ambos casos. Otro punto interesante es el vértice, que lo definimos como el punto más alto o el punto más bajo, en este caso que tenía la gráfica. Y era el punto donde justo estaba el eje de simetría también, ¿no es cierto? Entonces, el vértice de una ecuación cuadrática o parábola es el punto más alto o más bajo de la gráfica correspondiente a dicha función. Y dice que el vértice se encuentra en el plano de simetría de la parábola. Cualquier cosa que suceda a la izquierda de ese punto será un reflejo exacto de lo que sucede a la derecha. Si quieres hallar el vértice de una ecuación cuadrática, puedes utilizar la fórmula del vértice, que es la siguiente. Esta sería la fórmula para calcular el vértice, donde A, B y C, en este caso, se obtienen de una forma muy similar a como hemos obtenido el A, el B y el C para una ecuación de segundo grado. Es decir, para resolver una ecuación de segundo grado mediante la fórmula. Acá tenemos las dos gráficas correspondientes. Acá esta está abierta hacia arriba y el vértice tendría, el primer término sería menos b sobre 2a y el segundo término sería 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Acá se muestra lo mismo, pero esta va abierta hacia abajo. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.